Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta instancia de la jornada, con mucho entusiasmo por afrontar la presentación del libro, que como muy bien es la cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, historia social y cultural, por los directores son Marín Stato y Luis de la Fontana. En mi rol como moderador pensé en desarrollar, por un lado, una breve presentación del libro, para que citar a aquellos que no hayan todavía comenzado su lectura a hacerlo con un entusiasta empeño. Y después me interesaba poder compartir con Marinés y con Luis algunas inquietudes, algunas preguntas relativas a cómo fue construido este libro, cómo fue producido, qué lugar ocupa en los proyectos académicos de ambos. Y bueno, comenzamos, vamos por la presentación del libro. Te recuerdo, es La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural. Si antes de leer este libro consultamos las definiciones de la voz cuestión en el Diccionario de la Lengua Española, entre las 7 acepciones vamos a encontrar las siguientes: punto o materia dudoso o discutible, problema que debe ser resuelto por métodos científicos, pregunta que se hace con intención dialéctica para averiguar la verdad de algo, asunto o materia, oposición de términos lógicos o razones respecto de un mismo tema que exigen detenido estudio para resolver con acierto. Estas definiciones, creo, son útiles en la lectura e interpretación de este libro. ¿Por qué? Veamos. Malvinas es una cuestión en el sentido del primer sentido del término, porque es un asunto controversial. Por un lado, de política y derecho internacional, por la disputa que mantiene la Argentina desde 1833 con el Reino Unido de Gran Bretaña, por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes en el Atlántico Sur. Por otro lado, porque a pesar del consenso doméstico establecido en torno de la soberanía argentina sobre las islas, expresada en las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional reformada en 1994, existen discusiones sobre el modo en que cada gobierno nacional procesa el reclamo soberano en su política externa y también sobre cómo diferentes sectores políticos y de la sociedad argentina han significado y significan ese hito clave de la historia argentina que fue la guerra de 1982. Ciertamente, y aquí la segunda acepción del término, los problemas acerca de la cuestión Malvinas han sido y son definidos y eventualmente analizados y resueltos conforme a criterios políticos, es decir, no necesariamente científicos. Como sostenía Max Weber, la ciencia puede informar de decisiones políticas, pero estas últimas inevitablemente se fundan en una elección en favor de determinadas ideas y valores. En el presente caso, los resultados de investigaciones académicas plasmadas en la cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX plantean preguntas y asuntos, tercera y cuarta acepción del término, del debate académico que, si así se quiere, permiten también indagaciones en sus dimensiones políticas. ¿Acerca de qué preguntas y asuntos trata este libro? Trata de la movilización social promovida por actores políticos, estatales y de la sociedad civil en distintas coyunturas ocurridas en la Argentina entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas, y también sobre la cultura de la guerra producida durante esta última guerra. Ambos conceptos, el de movilización social y el de cultura de guerra, definen ejes que atraviesan los capítulos, pues el libro no es una mera acumulación de resultados independientes, sino que, como anticipan Marín Stato y Luis de la Fontana, es producto del diálogo entre investigadores que vienen sosteniendo fluidos y fructíferos intercambios desde la maestría en Historia de la Guerra, de la Escuela Superior de Guerra, de la Facultad de Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional, y el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto de Historia Argentina y Americana
doctor Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El libro se abre con 3 capítulos que permiten sopesar el anclaje histórico que la cuestión Malvinas ha tenido en la política y en la sociedad argentina del siglo XX. En la cuestión Malvinas y las batallas por la neutralidad argentina durante la Gran Guerra, Marín Stato retoma una temática y enfoque en lo que ha sido pionera en la Argentina: el estudio de las conexiones globales y nacionales y locales en el escenario de la Primera Guerra Mundial. En esta oportunidad analiza Malvinas como objeto de batallas simbólicas, pues fue apropiada, por un lado, por la propaganda alemana, como parte de la estrategia global para restar apoyos internacionales a sus enemigos, y por otro lado, apropiado por los neutralistas argentinos para denunciar el imperialismo británico y sustentar la neutralidad del país en el conflicto bélico. Unos y otros esperaban que la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas fuera un factor de movilización social en una sociedad que durante la Primera Guerra Mundial mantuvo mayoritariamente sus simpatías en favor de la causa de los aliados. El capítulo permite también apreciar el potencial movilizador que el reclamo soberano tuvo en la sociedad argentina a principios del siglo XX. A continuación, el capítulo de Gonzalo Rubio García, las posturas intelectuales y políticas en torno al reclamo de las Islas Malvinas, 1930-1940, se centra en el modo en que la cuestión Malvinas fue representada por intelectuales y políticos nacionalistas y antiimperialistas argentinos en esas décadas, destacando asimismo el papel que tendrían esas representaciones posteriormente en la movilización de sectores de la sociedad argentina entre abril y junio de 1982. El capítulo de Gustavo Carrer Cadirán, 4 portadas, 4 historias, compromiso del diario Crónica con la causa Malvinas, 1964-1974, comprende el activo involucramiento editorial de ese popular periódico y de su director, Héctor Ricardo García, en la cobertura informativa de 4 eventos críticos: el vuelo de Miguel Fitzgerald a las Islas Malvinas en 1964, el operativo Cóndor en 1966, un segundo vuelo de Fitzgerald acompañado por García en 1968 y la campaña para reclutar voluntarios para invadir las Malvinas en 1974. También da cuenta de la producción y comunicación de sentidos que legitimaban los reclamos soberanos imprescriptibles de la Argentina ante la extendida audiencia nacional que tenía ese periódico. Los siguientes 4 capítulos están centrados en aspectos relativos a la movilización social y la cultura de guerra durante abril y junio de 1982. En la movilización de los niños durante la Guerra de Malvinas, un análisis a través de la revista Villiquen en suplemento Croniquita, Agustín Daniel Desiderato se ocupa de los sentidos acerca de la guerra, los combatientes argentinos y sus enemigos británicos en esas 2 populares publicaciones para niños en edad escolar. Por su parte, en Cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro, el deporte durante la Guerra de Malvinas a través de la mira de la prensa deportiva, Maximiliano Britos aborda las formas y contenidos que adquirió la movilización social de la población argentina y la construcción de una cultura de guerra en las secciones deportivas de los principales periódicos de circulación nacional: Clarín, Crónica, La Nación y también en la revista El Gráfico. 3 dimensiones están en foco en este artículo: las instituciones deportivas y los deportistas argentinos, las representaciones de la guerra en las perspectivas de deportistas profesionales y espectadores, y la caracterización negativa de los ingleses como rivales deportivos y enemigos en la guerra. A su vez, en Crónica y la construcción de la imagen del enemigo a través de la figura de Margaret Thatcher durante la Guerra de Malvinas, Felipe Mistretta retoma este periódico para estudiar la construcción de imágenes sobre la primera ministra británica, su asociación con arraigados estereotipos sobre representaciones de género, entre las que se destacan la incapacidad femenina para ocupar posiciones de poder y conducir una guerra, que contribuyeron a la descalificación, deshumanización y demonización de la líder política británica. En tanto que Iván Rey, revisitando la cuestión Malvinas, 60 minutos, noticias en horario central y cultura de guerra, refiere a ese emblemático noticiero del canal estatal ATC como productor de informaciones que narraban el curso de la guerra y en particular su activa participación en la construcción de una cultura de guerra con arreglo a una política editorial orientada por los objetivos del gobierno dictatorial. En relación con los capítulos que presenté hasta aquí, es importante recordar que en la Guerra de Malvinas la población civil argentina estuvo alejada de los escenarios de combate, aun cuando es preciso también señalar que las experiencias cotidianas de la guerra, en modo alguno, fueron personal y socialmente distantes para los familiares de oficiales, suboficiales y soldados
destinados en el teatro de operaciones y para los habitantes de la Patagonia Austral y de Tierra del Fuego. Para la inmensa mayoría de los argentinos, por el contrario, el conocimiento, la relación y las vivencias de guerra estuvieron mediadas por el rol que tuvo la movilización social en la construcción de una cultura de guerra. El libro se cierra con el capítulo El tema Malvinas y su legado actual, una propuesta de análisis dentro de un marco teórico, el cual considero que habilita el recurso a la quinta acepción de la voz cuestión. Esto es, oposición de términos lógicos o de razones respecto de un mismo tema. Exigen detenido estudio para resolver con acierto. Su autor, Luis de la Fontana, plantea que el estudio de la Guerra de Malvinas suscita en la Argentina visiones extremas y opuestas que polarizan los enfoques. Sostiene que esta guerra se convirtió para los argentinos, sin que los académicos se sustraigan de esa tendencia, en un asunto de discusión y de rupturas, de recuerdos, conmemoraciones, orgullos, culpas y silencios en los que todos se entremezclan, dice Luis, porque, y remata de esta manera, no es posible extraer a la guerra del contexto político interno en el que aconteció. La guerra como cuestión, entonces, es, como dice el texto de Luis de la Fontana, parte indiscutible de la cultura de guerra desarrollada en torno de él. Es por ello que este autor propone entonces un estudio de la guerra de Malvinas desde un enfoque que permita sobreponerse a la oposición agonal y encuentra esa alternativa en la teoría de las controversias, según fue enunciada por Marcelo Dáscar. Permítame, entonces, para concluir, tres brevísimos comentarios. Primero, destacar la acertada elección del subtítulo del libro, pues efectivamente el contenido de sus capítulos es una genuina contribución a una historia social y cultural de la cuestión Malvinas, y en particular de las proyecciones y derivas contemporáneas de la Guerra de Malvinas en las perspectivas y experiencias de los no combatientes. En segundo lugar, quisiera recomendar entonces la lectura de la cuestión Malvinas, buscando inspiración para definir e investigar renovadas cuestiones objeto de nuevas pesquisas, conforme a la senda abierta por sus autores y algunas de ellas actualizadas en este evento académico. Por último, quisiera señalar que actualmente existen en la Argentina publicaciones relativamente abundantes y muchas de ellas de aportes valiosos para el conocimiento de testimonios, memorias, historias militares, en el sentido de las historias de la maniobra y la batalla de los argentinos que combatieron en la guerra. Sin embargo, pienso que la historia social y cultural de la guerra, tal como viene siendo cultivada en las instituciones científicas y universitarias del país, tiene pendiente, salvo contadas excepciones, el desafío de producir investigaciones despojadas de lógicas agonales acerca de las perspectivas y experiencias de combate de los oficiales, suboficiales y soldados argentinos y británicos que participaron de la guerra. Dicho esto, entonces, nuevamente insisto, los invito a quienes no lo hayan hecho todavía a afrontar la lectura del libro y zambullirse en sus páginas buscando polemizar, buscando pistas para desarrollar nuevas investigaciones y abrir diálogos con sus autores. En esta segunda parte, entonces, ahora vamos allí, de rol de como moderador, quisiera plantear entonces algunas preguntas. Son cuatro, las voy anticipando y las voy a enunciar de a una, para María Inés y para Luis. La primera pregunta para ambos tiene que ver con cómo fue el proyecto y la concreción de la idea de este libro. A ver si nos pueden contar cómo fue la cocina, entonces, de esta investigación que dio lugar a este valioso. Bueno, el proyecto de libro surgió de un proyecto de investigación radicado en la Escuela Superior de Guerra, en la Maestría en Historia de la Guerra, financiado por la UNDEF, del que fueron partícipes diferentes profesores y también estudiantes de la maestría. Ese proyecto estaba centrado en las representaciones de la Guerra de Malvinas en la prensa periódica de alcance masivo durante la guerra, y parte de esas investigaciones se concretaron entonces en algunos capítulos del libro. Sin embargo, el libro, como bien lo planteaste, Germán, excede, diríamos, el espectro temporal abarcado en el proyecto de investigación
al hacer un rastreo retrospectivo de la centralidad de la cuestión Malvinas en distintos momentos del siglo XX, ¿no? Entonces, hay una combinación, diríamos, de ese largo plazo con la coyuntura más específica de la guerra. Y esa decisión de ir hacia atrás también tuvo que ver con percibir justamente que la importante movilización que se verificaba en la sociedad argentina en 1982 tenía una arraigada vigencia en la historia y en el imaginario de la opinión pública y de la sociedad argentina en el siglo XX. Entonces, un poco por eso quisimos ampliar el marco temporal. Yo agregaría a lo que acaba de decir Marinés, que el libro que, como decía ella recién, resulta de este proyecto de investigación, pero lo que en particular, que lo conversamos con Marinés en su momento, a mí me impactó el enfoque que le dieron los investigadores jóvenes, ¿no? Al tema sobre el cual versaba el proyecto. Cuando escuchamos con Marinés los avances, las exposiciones de los resultados de esas investigaciones, en particular quedé impactado porque más allá de la seriedad que los caracteriza a todos los autores, profesional y personal, hubo y hay en sus capítulos un enfoque novedoso, adulto para la historia, es decir, eh, eh, dejando de lado enfoques, como bien decías vos en la presentación, cuestiones agonales o de mera disputa, ¿no? De mero enfrentamiento. Entonces, un poco eso fue lo que nos estimuló, más allá de la transferencia que ameritaba para el proyecto, encarar este libro y no solamente titularlo como tal, por las acepciones que vos le diste a la palabra, sino también para que siga siendo cuestionado, para que Malvinas siga siendo cuestionada desde cuanto punto de vista se pueda encontrar, ¿no? Me gustaría también hacerles una pregunta más personal, pero personal en el sentido de la relación que existe entre este libro, el proyecto de investigación que le dio vida, con cada uno de ustedes. Pensando en Marinés, me interesaba preguntarle, siendo ella una académica precursora en el estudio de la historia social y cultural de la guerra, de la Primera Guerra en la Argentina y sus conexiones globales, ¿por qué estudiar la guerra de Malvinas? ¿No? Es decir, ¿por qué avanzar en este sentido en una temática nueva, yéndote casi al otro extremo del siglo XX, ¿no? Y a Luis me interesaba preguntarle algo digamos, que yo conozco personalmente por su historia, que Agustín dio cuenta de ello, que tiene que ver con su doble condición en su reflexión en el artículo que presenta en el libro, su doble condición de investigador sobre la guerra de Malvinas y de veterano de guerra, teniente en comisión del Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino. Entonces, me interesaba justamente ver, bueno, esté arriesgando demasiado, Luis, en una interpretación, pero digamos, ¿cómo pusiste en juego, si es que esto es así, esa doble condición en esta reflexión que vos planteás en el artículo sobre la necesidad de construir una interpretación no agonal, ¿no? Cerca
de la Guerra de Malvinas. Polémica, que dé cuenta de las cuestiones, pero no hago nada. En realidad puede parecer que están desconectadas la Primera Guerra de la Guerra de Malvinas, que están separadas por un abismo de varias décadas, que son realidades muy diferentes. Pero en realidad para mí llegar a estudiar Malvinas es una deriva casi natural del estudio que estuve haciendo sobre la Primera Guerra, ¿no? desde la perspectiva de la historia social y cultural. En parte porque, como lo traté de plasmar en el capítulo, que vos dabas muy bien cuenta de su contenido, al investigar la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones en la sociedad argentina, encontré justamente que para ese periodo Malvinas era un tema relevante que tenía una fuerte capacidad de interpelación y de movilización en la sociedad. Entonces, ahí ya me quedó plantada la semilla de la curiosidad de cómo esto va a ir derivando a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a veces cuando uno lee sobre Malvinas, suele plantearse que el interés social en Malvinas, que la convicción en la causa Malvinas es reciente o es relativamente cercana en el tiempo a 1982, cuando en realidad lo que me mostraba el estudio de la Primera Guerra es que ya en esa fecha tan temprana había una fuerte movilización en torno a ese tema. Entonces, en cierta medida es como avanzar hacia adelante con este tipo de intuiciones que uno encuentra a veces cuando investiga, ¿no? Y por otro lado también porque en el campo de estudios sobre la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es bastante pionero en lo que hace a los estudios o los enfoques sociales y culturales, ¿no? Es decir, en general, la mayor parte de las novedades en cuanto a temas, enfoques, herramientas teóricas que se usan para estudiar la Primera Guerra Mundial son bastante innovadoras y son realmente, me parece, muy útiles para ser aplicadas al estudio de cualquier otro conflicto del siglo XX, ¿no? Entonces, yo me he formado un poco en esa historiografía cuando me acerqué por primera vez al tema, y en los últimos años, con el centenario de la Gran Guerra, ha habido realmente un florecimiento de los estudios sociales y culturales que han sido realmente muy prolíficos, y me pareció útil tomar algunas de esas miradas, de esas herramientas, de los objetos que se estudian durante la Primera Guerra, o también de las herramientas teóricas como las que también hemos visto a lo largo del libro, ¿no? De autores como John Horn, como Stéphane Antoine Rousseau, como Annette Becker, y que de hecho estructuran parte del libro, ¿no? Eso también ha sido muy interesante, cómo este equipo de trabajo que confluye en el libro hace suyas estas categorías de análisis como cultura de guerra, cultura en guerra, movilización, que están gestadas en el contexto de la Gran Guerra, o en el estudio de ese contexto, pero que han sido bastante útiles y fértiles a la hora de ser aplicados al estudio de Malvinas y de permitirnos una mirada desde otros ángulos de los problemas que a veces están más soslayados, ¿no? La idea es un poco también contribuir al desarrollo de esta perspectiva de historia social y cultural en el caso de Malvinas, que como vos bien sabés también es incipiente y todavía tiene muchas vetas que ameritan ser estudiadas. La pregunta que me formulás, Germán, tiene varias líneas de respuesta, pero voy a tratar de ser lo más específico posible. En esta conjunción que existe entre mi rol de historiador y mi propia historia como veterano de guerra de Malvinas, es un poco o forma parte de una historia social y cultural, ¿no? Es decir, hay elementos que insertan esta vinculación en ese enfoque de la historia, ¿no? En ese enfoque de la reconstrucción del pasado, acercándonos lo más posible, como dice la filosofía de la historia, si no a la verdad, por lo menos a la verosimilitud de los hechos, ¿no?
Hay una sola cosa que al mirar en lo particular la guerra de Malvinas me cuesta a veces, es que como todos sabemos, el veterano de una guerra o quien ha sufrido un episodio traumático de cualquier tipo, pasado el tiempo, idealiza mucho lo que vivió. Y a veces lo saca de contexto, a veces la guerra se transforma, en este caso, en la propia guerra de uno, ¿no? Entonces, las investigaciones siempre las consideré positivas para ir no dejando de lado las impresiones de cada uno o las experiencias de cada uno, sino para no reconstruir tanto mi propia guerra, sino la guerra como tal en sus diferentes enfoques. Por eso, desde hace mucho tiempo que trabajo sobre, o en el marco, mejor dicho, de la teoría de las controversias, y al investigar esto lo introduje en ese marco, ¿no? Porque Dascal marca muy bien la disputa, la discusión, la controversia, y la idea de introducir en la investigación de la guerra de Malvinas en este marco teórico es, como lo digo en el capítulo, acercarnos cada vez más al conocimiento, no para o buscar de pronto consensos que a lo mejor nunca llegarán, como de hecho a los historiadores se nos presenta muchas veces cuando vemos las fuentes y vemos cómo fue evolucionando el determinado episodio. No, probablemente no existan consensos sobre determinadas cuestiones. Entonces, la idea no es no quedarnos en la disputa primera escala que pone la teoría, no quedarnos en la discusión y pasar a la controversia para encontrar puntos en común y ponernos de acuerdo. ¿Sobre qué nos vamos a poner de acuerdo? Es difícil ponerse de acuerdo y tampoco es la intención, o fue mi intención durante la investigación y lo que sigo investigando y en el libro, buscar un acuerdo entre algo que es difícil de acordar, ¿no es cierto? Cualquier guerra, independientemente de las características de la guerra de Malvinas, es un ámbito difícil, complicado para llegar a un acuerdo, para entendernos cuando tenemos posturas diferentes. Pero sí lo que podemos lograr, y aquí es donde, porque ¿qué ocurre? En esta doble figura, digamos, de investigador de la guerra de Malvinas o interesado en investigarla y a la vez veterano de guerra, hay indudablemente una tensión, ¿verdad? Al momento de investigar y al momento de producir el informe de la investigación. Yo le decía a Marinés, inclusive también creo que lo digo en el capítulo, cuando uno va a los archivos y toma las fuentes de lo que sucedió, ¿verdad? Automáticamente vuelve el recuerdo porque se experimentó, se vivenció. Entonces, el despojarse uno de ese tipo de emociones y no caer solamente, no quedar solamente en la emoción, sino buscar otro enfoque, yo lo trato de resolver a través de esta teoría, ¿no? De las controversias. Me pareció sumamente constructiva. Por eso pongo el ejemplo de que es algo así, la controversia propiamente dicha, es algo así como un témpano de hielo, ¿verdad? Donde no solamente lo que está sobre la superficie, sino esa parte más desconocida que está en la profundidad, que tiene mayor distancia entre sus lados, tratar de aproximarnos al corazón de ese témpano para generar mayor conocimiento
sobre la guerra, independientemente del consenso. Por eso es la riqueza de la controversia. No se termina la controversia, sino que tomar este aspecto cuestionado, que debe seguir siendo cuestionado y que ojalá siga siendo controversial, mayor riqueza de conocimiento, ¿verdad? Mayor riqueza de conocimiento. Esto es un poco, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que un poco es lo que pienso al respecto, ¿no? Me interesaba también preguntar a ambos, que son profesores de la maestría en Historia de la Guerra, de la Escuela Superior de Guerra, de la Facultad de Ejército, de la Universidad de la Defensa Nacional, Luis también director de dicha maestría, por cómo evalúan la experiencia que ya lleva unos cuantos años de convergencia entre la trayectoria que tiene Marinés como investigadora y directora del grupo de estudios históricos sobre la guerra, el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y Luis, que tenés una trayectoria muy importante, sobre todo en los últimos años de tu carrera militar como coronel, en que fuiste secretario académico de la Escuela Superior de Guerra y decano de la Facultad de Ejército. ¿Cómo es esta experiencia de convergencia entre dos historias personales y académicas y profesionales diferentes y la convergencia entre dos instituciones diferentes, como son el Instituto Ravignani y la Escuela Superior de Guerra, la Facultad de Ejército, que da forma a esa tan original y necesaria propuesta que es la maestría en Historia Social de la Guerra, de la cual tuve oportunidad de ser profesor durante 4 años y nutrirme también con una muy buena experiencia. Así, ¿cómo evalúan esa convergencia? Yo creo, además está, o está además decirlo de la forma en la cual lo expreso, ¿no? En lo que respecta al... No, en principio no fue difícil la conexión, ¿verdad? Por diferentes razones. En principio, yo creo que porque trabajamos sobre la guerra, ¿eh? Y ambos espacios, trabajamos sobre la guerra con un enfoque muy similar, con una característica profesional muy similar y que enriquece lo que respecta a la maestría en Historia de la Guerra al interactuar con el grupo de estudios históricos sobre la guerra, le ha generado una riqueza desde todo punto de vista, ¿verdad? Yo diría, un salto de calidad en muchos aspectos, en gran parte de este trayecto educativo que es la maestría, ¿no? Al tener cosas en común, no solamente de sustratos o de base, sino de proyectos en común, esto permitió la vehiculización de ideas, de consolidación de enfoques muchas veces para trabajar eh, la historia, el pasado de la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, bajo cualquier punto de vista, para la maestría en particular, después lo dirá Marinés respecto del grupo, pero para la maestría representó y representa un bagaje importantísimo al momento de hacer alguna evaluación respecto de esta simbiosis y de este trabajo en común, ¿no? Yo coincido con lo que plantea Luis. Realmente yo creo que además de este enfoque en común está la voluntad común de tender puentes, de establecer diálogos entre el ámbito civil y el militar que habitualmente se suelen plantear como si fueran muy disímiles, ¿no? Y aquí en realidad nuestra experiencia es
de una colaboración y de una cooperación muy aceitada, de una complementación de enfoques. A nosotros como grupo que está enfocado en cuestiones vinculadas con las experiencias sociales o las representaciones de la guerra, también nos resulta fundamental incorporar una mirada de una historia militar, ¿no? Es decir, contextualizar también esos conocimientos en el marco que se aborda también en, digamos, en los estudios más clásicos de la guerra. Pero de todas formas me parece que es una colaboración que ya de hecho lleva casi 7 años, ¿no? Que en realidad se inició cuando Luis, como director de la maestría, que vos también, Germán, tuviste la experiencia de pasar por las aulas, tiene una voluntad de apertura a la incorporación de docentes con diversos enfoques de estudio, de docentes del ámbito civil, nuevamente, y también en el caso del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, que se fundó, ahora en diciembre se cumplen 7 años, también teníamos esa vocación de hacer confluir historiadores que trabajaran la guerra desde diferentes ángulos y que estaban en muchos casos desconectados, ¿no? Yo creo que es esta voluntad mutua de tender puentes que derivó en, bueno, en la incorporación de Luis al grupo ya desde su fundación, y en la realización de distintos proyectos, ¿no? Porque esta colaboración se fue plasmando y se sigue plasmando a lo largo del tiempo en la organización de eventos. Este es el tercer workshop consecutivo que organizamos con la maestría, con la Facultad del Ejército, en proyectos de investigación, en el UNDEFI que condujo al libro que hoy presentamos, pero también en un UBACIP, o sea, en proyectos radicados en la UBA, también en la producción de otro libro colectivo que salió el año pasado, que fue Guerras del siglo XX, ¿no? Donde también fuimos aunando equipos de trabajo y los resultados tomaron esa forma de libro, ¿no? Y bueno, nuestra idea es siempre continuar con esa colaboración que para mí es muy fructífera, muy necesaria y mucho más sencilla y fluida de lo que puede parecer, ¿no? O sea, no hubo ningún tipo de dificultad en ese sentido a la hora de establecer esa convergencia. No fue forzado, sino que es algo que se ha dado muy espontáneamente entre ambos espacios. Muy bien, y si me permiten entonces una última pregunta, que tiene que ver con mi interés y el interés seguramente de otros colegas por los proyectos que están desarrollando actualmente, tanto en forma individual como equipo de trabajo. Nuestra idea es darle continuidad al proyecto sobre Malvinas, a continuar explorando la cuestión Malvinas en la prensa masiva, en el periodo de posguerra principalmente. Nuestra idea es tratar de ver cómo la prensa fue contribuyendo a la formulación de diferentes memorias, muchas veces contradictorias, acerca de Malvinas, y en ese aspecto estamos, como parte de un proyecto de investigación, estamos llevando adelante esas investigaciones con el equipo que, bueno, gran parte del equipo que ha confluido en este libro, ¿no? Y a nivel individual, las investigaciones individuales que nosotros venimos desarrollando también tendieron a confluir en el tiempo. Ambos estamos especializados en el estudio de la Primera Guerra Mundial en la Argentina y recientemente estamos enfocando los estudios en un proyecto conjunto entre ambos en la figura del teniente coronel Emilio Quinquelín y sus lecturas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí también combinamos la experticia que tiene Luis en los impactos de la guerra en el ejército argentino y la tendencia que he abordado yo en algunos de mis trabajos que tiene que ver con la opinión pública, con la prensa, con la sociedad civil, diríamos. Entonces estamos combinando recientemente también nuestras líneas de investigación individual o personal. Bueno, gracias por responder las preguntas. Yo quedo muy agradecido nuevamente a la invitación de poder acompañarlos en la presentación del libro y me despido devolviéndole la palabra a Agustín. Antes de devolver la palabra, queríamos, bueno, por lo menos dentro de esta presentación, queríamos también agradecerte la lectura minuciosa del libro y el análisis generoso que has hecho de nuestro trabajo. Realmente para nosotros es un honor contar con tu comentario y con tu presentación. Así que gracias a vos también.